Señor, gracias por tu palabra, porque tenemos en ella la luz suficiente para poder navegar en este mar de este mundo, Señor, que es a veces traicionero y que es difícil, pero no estamos solos. Nos has dejado tu palabra como lámpara, tu Espíritu Santo, Señor, como consolador, y tu propia presencia que tú prometiste estar con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. En este tiempo te rogamos que nos hables, Señor. Si alguien aquí necesita escuchar algo de lo que tú dejaste escrito, danos oídos para escuchar, Señor, que no seamos sordos a tu consejo, ni rebeldes a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Capítulo 21, 22, 23 y 24 en realidad son como una especie de epílogo de esta historia que hemos estado leyendo y viendo a lo largo de todos estos meses. Eh, David nos cuenta, bueno, el escritor de esta carta más bien nos cuenta una escena la semana pasada que no sabemos exactamente cuándo sucedió, pero vimos que los gabaonitas reclaman algo que es justo. Quien había tomado la vida de los gabaonitas, de pronto ahora pues tiene que claman por justicia y pues se pide que descendientes de Saúl, no todos, pero sí algunos, se cobre en ellos la deuda que tendría que pagarse. Y el día de hoy vamos a ver otra escena, pero esta sí se nota que está al final de los días de David. Tal vez no los últimos días de David, pero sí ya al final de su vida, en el ocaso, ¿no? En el crepúsculo, en los años finales, ¿no? Tal vez no tan los últimos días, pero sí los últimos años. Vamos a ver qué es lo que dice capítulo 21, acompáñame por favor, versículo 15. Dice, volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Hmm. Em, lo primero que me llama la atención de ese versículo es que dice, volvieron los filisteos a hacer guerra. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel desde hacía muchos años. Aún en el tiempo de los jueces, o sea, hemos visto la historia de David como rey, ¿no? De hecho, la historia de David como rey la vimos incluso antes, cuando Saúl era rey, e incluso vimos antes, cuando en el tiempo de los jueces, eh, una señora sube donde estaba el tabernáculo y le pide a Dios un hijo, y ese hijo es Samuel. Bueno, han pasado muchos años. Algunos calculan que alrededor de 400 años desde el tiempo más o menos en el que estaban Sansón y todos los demás. Y Sansón ya era un rival de los filisteos. Y David ya vivió toda su vida, ha triunfado, ha derrotado, ha asegurado sus fronteras y no se acaba, no se acaba. Han cambiado los hombres, probablemente son otros reyes, pero al final de cuentas el enemigo es el mismo. Y quiero recordarte eso, en esta vida vamos a tener siempre luchas, problemas, dificultades. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y, y todo tipo de aflicciones. A veces son aflicciones físicas, enfermedades, am, a veces son aflicciones emocionales, ¿no? Acabamos de salir de una pandemia. Bueno, acabamos de salir, es un decir, ¿no? Estamos metidos en una pandemia desde hace 2 años prácticamente. Y, y emocionalmente ha sido durísimo. Ha sido durísimo. Todavía hoy eh, yo no he ido a Semilla México, por ejemplo, en un domingo a predicar. Y todavía no me he enfrentado a la realidad de que hay personas que saludaba constantemente y que ya no las voy a saludar. O sea, todavía no me he enfrentado a ese evento en el que voy a llegar a Semilla México, voy a preguntar, oye, y bueno, ya no está.
Ha sido emocionalmente doloroso todo lo que ha sucedido en pandemia. Y como eso podemos enumerar mil cosas. Los enemigos siempre van a venir y los filisteos no se van a cansar de hacer guerra contra Israel. ¿Sabes qué puede cambiar? Que David es una persona. Dice que descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. A veces nos cansamos y es normal cansarse. Eh, es normal porque vivimos en un cuerpo que está vendido al pecado. Y Dios sabe que nos cansamos. Por eso la iglesia es un don que Dios dio. Porque ante nuestro cansancio puede haber gente. Hay veces que tanto yo como persona o nosotros como familia, hemos llegado al punto, por distintos factores, de decir, ¿sabes qué? Ahí muere. O sea, ya no más. No quiero saber más de... Y no es por alguien en particular. O sea, no es que me canso de alguien. Pero hay un momento en el que decimos, ya, el ministerio ahí queda, ¿no? Al final de cuentas, no estamos peleados con la iglesia, no estamos peleados con Dios, pero cansa, agota, en muchos sentidos. Y David se cansó. Pero, ¿qué sucede? Versículo 16. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, en la Biblia se habla a menudo de gigantes. Y cuando hablamos de gigantes, hablamos de gigantes. O sea, no son personas altas. No estamos hablando de basquetbolistas de la NBA que miden dos, un poquito más de dos. No, estamos hablando de hombres que son, eh, miden 3 metros, cuatro. O sea, 3 metros es una barbaridad. Y no estoy hablando de 3 metros flaquitos. Son guerreros. Son 3 metros, pues, fuertes. No 3 metros torpes y no sé, como lánguidos o guangos, sino 3 metros de guerrero o más. Y había esos gigantes. De hecho, dice aquí cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Algunos traducen esto como 30 kilos. ¿Te imaginas? La lanza son 30. Es lo que agarra con una mano. Y tú dices, pues sí, yo he visto uno no tan grande, pero trabaja en Electropura, porque esos agarran, no sé, 3 garrafones de 20 litros con una mano. Sí, pero no pueden maniobrar con eso. Este hombre tenía su lanza en una mano, con la cual podía, como bate, digamos, o como un palo, golpear y podía arrojarla a quién sabe qué distancia y con qué fuerza para matar a alguien. Era un hombre, un guerrero verdaderamente temible. Y claro, David está cansado. David no salió a pelear contra este gigante, salió a pelear contra los filisteos. Y este gigante es el que está ahí dentro de los que salen a enfrentar a David. Y dice que tenía 300 ciclos de bronce su lanza y estaba ceñido con una espada nueva. Una espada nueva es una espada recién afilada. O sea, no, esa es su lanza. En la otra mano tiene una espada. Eh, y dice que trató de matar a David. Y David está cansado. Y a veces nos va a pasar eso. Hay momentos en los que el agotamiento desde distintos puntos de vista viene en el momento más, en el que somos más vulnerables. Y por supuesto que nuestro enemigo, que no se cansa ni se distrae, nuestro enemigo lo sabe. Y entonces, ¿qué sucede? Verso 17. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. ¿Te acuerdas de Abisai? Abisai es un personaje, uno de estos hijos de Sarbia que Joab y Abisai, que son guerreros, fieros, fieles en cierto sentido, patriotas, eh, pero no tan sujetos a David, pero tampoco los hemos visto todavía ir contra David. Y cuando ve que David está por morir, está por ser, o sea, David no tiene fuerzas para luchar contra este gigante, él dice, va y llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató.
Entonces, ¿cómo habrá sido Abisai para que pueda enfrentarse a un gigante y matarlo? Ahora, David ya había combatido con gigantes, pero los tiempos pasan y las maneras en las que servimos a Dios cambian. Son distintas etapas y tenemos que entender que cada etapa tiene una manera en la que servimos a Dios. Cuando yo era soltero, y no lo digo de ninguna manera como una especie de anhelo de la soltería, pero realmente no tenía ni siquiera que preocuparme por cuánto ganaba. Me daba más o menos lo mismo si comía o no. Si, lo único que me importaba era pagar la renta, porque pues si no, no tenía dónde dormir. Pero de ahí en fuera eh, me daba más o menos lo mismo. Nunca me preocupé. Creo que ese también fue un error, pero en ese momento no me sonó un error. No me preocupé por ahorrar, no me preocupé por nada, porque por buscar más trabajo. Lo único que yo quería era más oportunidades para servir a Dios. Una vez casados con mi esposa, comenzamos a servir a Dios bajo ese ritmo. Pero cuando empiezan a venir los hijos, van cambiando las cosas. Se van haciendo un poco más difíciles, las oportunidades de servicio no son las mismas, cambia. Y nosotros tenemos que entender y adaptarnos a la manera en la que Dios quiere que sirvamos. Tal vez el día de hoy tú ves a otros sirviendo de una manera y tú dices, yo quisiera llegar temprano a la iglesia y no puedo porque tengo hijos chiquitos, porque lo que sea. Ok, este tiempo es un tiempo distinto para servir de una manera distinta. A lo mejor en algún momento tus hijos crecerán, ya irán en su propio coche a la iglesia y tú podrás ir temprano, no sé, pero busca de qué manera Dios quiere que ahora tú le estés sirviendo. Fíjate lo que sucede, versículo 17, a la mitad. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Me encanta la idea que pudieron haber dicho, este rey ya no nos sirve. Este rey ya, ya no es eficaz. Vamos a buscar otro que sí sea poderoso. Pero reconocían en David el liderazgo. Entonces lo que dicen es, ok, tú ya no eres apto para la batalla, esa etapa de tu vida terminó, entonces necesitas estar seguro porque aún así todavía eres el rey que Dios ungió para dirigirnos. Que no te dé temor las formas en las que Dios quiere comenzar a usarte. Yo recuerdo mucho, lo he contado antes, yo servía en librería allá en Semilla, México, y me gustaba. No era una forma muy cómoda de servir, yo tenía que llegar temprano y bajaba todo el material de librería, bajaba las mesas, acomodaba todo y al final era el último en irme porque pues hasta los de audio terminaban de guardar, yo estaba todavía haciendo inventario, guardaba las cosas, tenía que subir las cajas una por una, subir las mesas eh, y era pesado, pero de alguna manera me gustaba. En algún punto el pastor Fermín me dijo, necesito que al final de la reunión estés al frente para orar por la gente. Y yo dije, ok, es más fácil cargar cajas. Y si no lo hago yo, además, pues nadie lo está haciendo. Entonces yo veía siempre la forma en la que me escabullía y me iba a guardar mis cajas y a subirlas. Hasta que un día David Díaz, que está encargado de, ahora es el director del Instituto Bíblico de Semilla y el encargado de servidores en Semilla, México, él un día me dijo, Ibert, ven, ¿no? Eh, con mucho respeto, ¿no? Con mucho cariño, pero me sentó en una esquina y me dijo, Ibert, ya, ya. Tienes que estar al frente para orar por las personas, las cajas, déjamelas a mí. Este es tu tiempo de orar. Y a mí no me hizo mucho, no me hizo gracia. Es decir, si me hubieran dado a escoger, yo hubiera preferido, te digo, las cajas no tienen problemas, no se quejan, no tienen dificultades. Las personas sí, tienen problemas que son cargas pesadas que te pueden lastimar o tienen quejas. Las cajas son más fáciles, pero el tiempo de servir a Dios era otro.
Y me costó asimilar eso. Y Dios va a ir moviendo tu vida hacia distintas áreas. Sé sensible para preguntarle a Dios, ahora, ¿dónde quieres que yo te sirva? Verso 18, vamos a ver otra guerra de, de, de David contra los filisteos. Dice, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf. Saf era uno de los descendientes de los gigantes, es otro gigante. Luego dice, hubo otra vez una tercera guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Ahora, cuando tú lees esto y si tienes un poquito de memoria y de atención, recordarás que Goliat pues ya murió. O sea, David ya mató a Goliat en el primer libro de Samuel. ¿Cómo es que está vivo acá? Es otro Goliat, que también es de Gat, por eso es Geteo, y su asta tiene la misma característica, era como una lanza, como el rodillo de un telar. Eh, Probablemente hay algún error de transcripción. Cuando nos narra esto en el libro de Crónicas, este mismo personaje se llama Lami, dice que es hijo de Goliat. Entonces probablemente por eso está la confusión. Es uno de los hijos de Goliat, por eso también es gigante. Y él también dice que fue muerto, lo mató el Hanán, hijo de Jaare Oregim. Verso 20. Después, dice, hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. O sea, 6 y 6. 6 dedos en una mano, 6 dedos en la otra, 6 dedos en los pies, 6 dedos en la otra. Eh, lo cual, evidentemente, el día de hoy diríamos, hay un, pues obviamente, para que alguien sea tan grandote, es que hay un desorden genético en sí mismo. Eh, 24 dedos por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este gigante de gran estatura, dice, desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran 4 descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Ahora, dos cosas. Uno, al final del verso 22, le atribuye a David estas victorias. Dice, cayeron por mano de David. Y tú dices, no, que a David ya lo tenían en el palacio y ya no salía. Ajá, David no peleó directamente contra estos, pero de todos modos, digamos que David fue el que abrió brecha. Y siempre esta historia a mí me ha hablado de mi rol como papá. David es un hombre mayor, evidentemente mucho mayor que estos, porque estos están jóvenes y David ya no puede pelear. Probablemente ninguno de estos habían ni siquiera nacido o eran muy pequeños cuando David mató a Goliat. No lo vieron, pero era una realidad en la vida de David. David sí podía matar a un gigante. Y ellos, al tener comunión con David, aprendieron de él. ¿Sabes qué me habla esto? La importancia de la realidad de mi relación con Dios. Ibert, no creo que sea necesario, o sea, entiendo, es inevitable, pero no creo que sea necesario que yo ponga a mis hijos que me vean orando. Voy a orar, chicos, siéntense aquí, mírenme. No creo que sea necesario. Creo que si tengo una vida de oración, ellos lo van a ver. Ahora, en muchos casos, mis tiempos de oración y de la palabra son antes de que ellos despierten. Nunca, a menudo no me ven en mi tiempo devocional o en mi tiempo de oración. Pero creo esto, que así como ellos no vieron a David pelear con Goliat, pero aprendieron a luchar contra gigantes, de esa misma manera, aunque mis hijos no me vean orar, perseverar en la palabra, adorar a Dios,
tener mi tiempo devocional, aunque no me vean, estoy estableciendo una marca y un camino. Ojo, tiene que ser real, porque si ellos no me ven, pero de todos modos yo no hago, pues no hay camino. Pero si yo estoy poniendo un ejemplo, aunque ellos no lo vean, de alguna manera Dios puede usar eso como una obra para ellos. Así que sí, todos queremos que nuestros hijos oren y lean y sepan y actúen de una manera más bíblica. Probablemente la mejor forma de lograr eso es nosotros pasar más tiempo con Dios, se enteren o no ellos. Esto es algo entre Dios y yo. Y entonces podremos influir tanto que en el versículo 22 te decía, dice que esto fue por mano de David y por mano de sus siervos. Eh, Otra cosa que creo que es importante que nos deja esto, y es que David lo conocimos peleando y peleó toda la vida. Así va a ser. Nuestra vida antes de conocer del Señor, pues no tenía muchas luchas en el sentido de que pues íbamos, o sea, el pez que nada, eh, el pez que no lucha contra la corriente es el que flota, y el que flota está muerto. Y dice Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo. Y ahí nos iba arrastrando por sus caminos, por sus, no sé, por pues eso, sus costumbres, el mundo. En el momento en que comenzamos a conocer del Señor, se abrieron nuestros ojos, la luz fue revelada a nuestra vida, entonces en ese momento comienza una lucha contra nuestra propia carne. Acompáñame por favor a Romanos. Una lucha contra el mundo que trata de seducirnos, una lucha contra nuestra carne que está seducida por el mundo, ¿no? Dice Santiago que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia uno es atraído y seducido. Entonces, somos tentados por el mundo, somos tentados por nuestra propia concupiscencia y también somos tentados por obra misma de Satanás o sus huestes. En estas últimas semanas, te lo comparto así, nomás para que estés sonando por nosotros. Eh, Hemos pasado de la sartén al fuego en todos los sentidos. Aquí en casa hemos pasado de que el coche, no sirve la bomba de gasolina, ya sirve, entonces no sirve un conector, ya sirve, entonces, o sea, como que pum, una tras otra, y luego la salud, no, pues que esto, que el otro, y como que, o sea, haz de cuenta que como ET, no sé, los que son mayores si vieron, aquí decían ET o decían ET, creo que decían ET, ¿no? Bueno, como E.T. se une con Elliot, ¿no? Y ahora lo que E.T. vive, o lo que Elliot vive, lo vive también Elliot. Así, yo siento que mi coche cojea y yo estoy así con la ciática destrozada, así como que vamos caminando, ¿no? Y, y nada más con mi esposa decimos, "Ah, mugre diablo", o sea, nomás quiere distraernos, ¿no? Hacernos pensar que Dios no está al cuidado, hacernos pensar que Dios no tiene, no está pendiente de sus hijos. Y lo digo en mí por ponerlo como una experiencia, pero yo sé que tú has vivido eso. Y es porque hay una lucha. ¿Se vale cansarse? Claro. David se cansó. Pero para ese tiempo necesitas estar rodeado de un Abisai, un hermano que pueda salir y pelear contigo. Y sabes, nosotros hemos vivido de muchas maneras esto. Yo soy un torpe absoluto con las manos. O sea, no sé, yo nunca en casa, cuando vamos al súper, mi esposa pasa por eh, los taladros, las herramientas y eso le gusta. Yo voy a ver, ay, mira, hay un nuevo Suavitel y aquí hay un detergente, ya están de una oferta, como que lo mío no es ese trabajo mecánico.
Entonces, hace unos días que se descompuso el coche, yo digo, pues, ¿qué hago? No tengo ni idea. Mi esposa está allá con el coche descompuesto y aparece un hermano y, y sabe todo lo que yo no sé hacer y pasa por mí. Y como eso te puedo contar miles, miles. ¿Lo hacen porque soy el pastor? No, no, no. Lo hacen porque Dios es bueno. Porque la gracia de Dios nos ha alcanzado a todos. Y así como a mí, a ti también te han alcanzado. A lo mejor has estado separado de tu iglesia. Y yo sé, la pandemia ha sido otro ataque para separarnos. Pero en medio de esta pandemia hemos conocido gente que nunca habíamos visto. Gente incluso de otros países. Que Dios nos ha ligado a gente de otros países, a quien ahora estamos orando por ir a verles, ¿no? Como familia, como si les conociéramos. Eso es lo que hace, eso es lo que hace Dios. Fíjate Romanos 7, versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Claro, cuando vengo al Evangelio, cuando conozco la palabra, hay un estándar que se pone enfrente mío. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tengas ira, Dios no quiere que mientas, Dios quiere que bendigas, porque es el anhelo de Dios, porque eso es Él. Y te digo una cosa, la ley es buena. Pero, ¿qué dice ahí? Em, versículo 14 dijimos, mas yo, o sea, la ley es buena, la ley espiritual, la ley es espiritual, es algo de Dios, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues lo que hago, pues hago lo, pues, perdón, es que, eh, por verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y tú seguro has vivido eso en algún momento en el que dices, ¿por qué hablé así? Yo no quiero hablar así con mi esposa o con mis hijos o en el trabajo o no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Otra vez caí en la tentación, otra vez pequé. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, lo que aborrezco, eso hago. Es la lucha en la que estamos. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, porque ese es mi anhelo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora no está diciendo Pablo, no es mi culpa, sino está diciendo, hay en mí dos realidades. Una en mi mente, en mi espíritu que anhela servir a Dios, y una en mi carne que busca servir al pecado. Pero entiende, sabes que ya no soy yo. O sea, sí está en mí, pero no soy yo porque yo he sido redimido, comprado ante el Señor. Ahora, ojo, tiene que haber este anhelo. Si no hay el anhelo de no pecar, en realidad entonces eres tú. Tal vez no has nacido de nuevo. Tal vez sigues esclavo de tus concupiscencias. Estoy hablando de cuando hay una lucha, no cuando te entregas directamente a la tentación, porque o preparas tu tentación o provees para tu tentación. No, estoy hablando cuando hay una lucha. El pecado está en ti. Y yo sé, verso 18, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El ejemplo clásico de esto es el hijo pródigo. El hijo pródigo vivió en pecado, por supuesto que vivió en pecado, vivió desenfrenadamente y termina viviendo entre cerdos. Pero al final vuelve en sí y regresa a casa. Vuelve arrepentido, vuelve habiendo comprendido, he pecado, qué necio he sido, he pecado contra Dios y contra mi Padre, le voy a decir, esta es la realidad, no merezco que me recibas como un hijo, recíbeme como un siervo tuyo. Y toma el camino, llega a casa del padre y cuando el padre lo arropa, lo abraza,
No dice, qué bueno, entonces no pasó nada, gracias a Dios. Ay, ya. No, no, no. Le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No fue una emoción, fue un entendimiento. Entendió quién era. El hijo pródigo, por muy lodoso que esté en el chiquero, es hijo y tiene que regresar a casa. En cambio, cuando tú agarras un cerdo y lo lavas y lo llevas a tu casa y lo metes a tu cuarto y duerme en tu cama, a la menor oportunidad que pueda, el cerdo va a correr al lodo, porque esa es su naturaleza. Aunque convivas un tiempo, si eres un hijo de Dios, el hijo vuelve a casa, porque tiene una nueva naturaleza. Así que, verso 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que está el mal en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Es ahí a donde tienes que llegar. Ahí es a donde tienes que llegar. Al punto en el que digas, porque Señor, yo ya no quiero pecar, yo ya no quiero esta lucha, ya no quiero. Siempre caigo, siempre fracaso, miserable de mí. Y preguntarte esto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No pregunta Pablo, ¿qué debo hacer? Porque no es un método, sino ¿quién me librará? Cuando alguien te diga, te voy a dar 5 pasos para dejar de pecar, híjole, ten cuidado, porque si logras hacer los 5 pasos, en el mejor de los casos lo que vas a hacer es añadir a tu pecado el pecado de orgullo. Es que yo ya logré hacer esos 5 pasos. No nos salva un manual, sino Emanuel, Dios con nosotros. Por eso dice Pablo, ¿quién? Y la respuesta es Jesús. El cómo es el capítulo 8. Puedes escucharlo en las conferencias que dimos en Romanos a detalle, pero es el Espíritu Santo que Dios hace morar a nosotros. El Espíritu de Cristo que mora en nosotros, quien nos permite ahora caminar en una nueva vida. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Sí, con mi mente está encantada con el Señor, pero mi cuerpo está cautivo hacia el pecado. ¿Cómo hacer que mi mente gobierne mi cuerpo, mi carne? Pues con el Espíritu. Esta lucha no se va a acabar, pero se puede ganar. Esta lucha no va a dejar de suceder, pero se puede vencer. ¿Cómo? A través del poder del Espíritu Santo. Y eso se hace pidiéndole, Señor, estoy cansado, estoy agotado, miserable de mí. Y poder recordar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Cristo. Gracias, gracias, gracias doy a Dios por Cristo, Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ya sabemos, no se va a acabar, pero uno, no estás solo, tienes a tu iglesia y dos, tienes el Espíritu Santo. Entonces, aunque vengan con una espada nueva, recién afilada, aunque vengan con una lanza del tamaño del mundo, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor aquel que se humilló por nosotros y está a la diestra del Padre, intercediendo. Dice que vive para interceder día y noche por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por esta esperanza que tenemos en tu fidelidad, en tu cuidado, en tu amor, porque sabemos que la lucha va a ser fiera, va a ser feroz, va a ser cruenta tal vez, pero nunca va a ser una lucha que tenemos que pelear a solas. Gracias por los hermanos que están a lo largo de todo tu cuerpo, Señor. Hermanos, algunos de nuestra iglesia, donde nos has sembrado, otros hermanos de otras iglesias, de otras comunidades, pero que somos parte del mismo cuerpo, quienes nos animan, quienes nos recuerdan tu palabra, nos exhortan, quienes nos recuerdan tus promesas, quienes ponen nuestros ojos nuevamente en ti para seguir corriendo esta carrera con paciencia. Y gracias por tu Espíritu, Señor.
Yo te quiero rogar, Señor, que si alguno de mis hermanos aquí está viviendo en algún momento de soledad, se siente apartado, se siente a lo mejor incluso despreciado por la iglesia, que tu Espíritu Santo primeramente le convenza de tu amor y de tu cuidado, y que tú establezcas los lazos de amor donde Él pueda saberse amado por ti a través de tu cuerpo, que es la iglesia, y donde Él pueda amar a otros también, Señor. Que tu Espíritu Santo sobre nosotros nos permita vivir de una manera en la que tú eres exaltado. Te lo pedimos, Señor, con mucha, mucha humildad. No nos atreveríamos, Señor, a reclamarte nada, pero también lo pedimos con seguridad, sabiendo que esto es conforme a tu voluntad y que tú nos has pedido que oremos de esa manera. Confiamos en ti, en tu provisión, en tu cuidado, Padre, y todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.